Bienvenidos ya lo que corresponde a la lectura de estos numerales que hemos anunciado y comenzamos en las circunstancias atenuantes a las que hay que atender en el discernimiento pastoral. Hay agravantes y atenuantes y en cuestiones de derecho y en la iglesia también se maneja de esta manera. El discernimiento no pretende disminuir las exigencias del Evangelio, pero debe atender a condicionamientos o circunstancias atenuantes. Para entender adecuadamente por qué es posible y necesario un discernimiento especial en algunas situaciones llamadas irregulares, hay una cuestión que debe tenerse siempre en cuenta, de modo que no pueda pensarse nunca que lo que se pretende es disminuir las exigencias del Evangelio. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso no se puede continuar diciendo que todos los que se encuentran en alguna situación llamada irregular vivan en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. No se trata solo de conocer la norma, sino de estar en condiciones de cumplirla. Las limitantes no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma, o puede estar en condiciones concretas que no le permitan obrar de otra manera ni tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Como bien expresaron los padres sinodales, puede haber factores que limiten la capacidad de decisión. Ya Santo Tomás de Aquino reconocía que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero sin poder, no obstante, ejercitar bien algunas de las virtudes. De manera que, aunque posea todas las virtudes morales infusas, algunas de ellas no la expresa claramente porque su manifestación exterior están dificultadas. Se dice que algunos santos no tienen algunas virtudes por la dificultad que experimentan en ponerlas en práctica, aunque tengan los hábitos de todas las virtudes. Pero acerquémonos ahora al Catecismo de la Iglesia Católica, que también toma nota el Santo Padre de los contenidos doctrinales del Catecismo. Con respecto a estas condicionantes, el Catecismo de la Iglesia Católica se expresa de esta manera: la imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. En otro párrafo se refiere nuevamente a circunstancias que atenúan la responsabilidad moral y con gran amplitud menciona la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales. Por esta razón, un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad a la persona involucrada o sobre la culpabilidad de la misma. En este acompañamiento pastoral debe hacerse cargo de estas situaciones la persona acompañante, indagando, buscando las raíces del problema. En el contexto de estas convicciones, considero muy oportuno lo que muchos padres sinodales tuvieron a bien apoyar. En determinadas circunstancias, las personas encuentran graves dificultades para actuar de manera diferente.
El discernimiento pastoral, aún debiendo tener en cuenta la conciencia rectamente formada de las personas, debe hacerse cargo de estas situaciones. Tampoco las consecuencias de los actos realizados son necesariamente las mismas en todos los casos. Una exigencia consiste en incorporar la conciencia de las personas que están en estas situaciones. Es el numeral 303 quien va apuntando a esta cuestión. Partiendo del reconocimiento del peso que tienen los condicionamientos concretos, podemos agregar que debe incorporarse mejor en la praxis de la Iglesia la conciencia de las personas que se encuentran en algunas de las situaciones que no abarcan objetivamente nuestra concepción de matrimonio. El punto de partida es el estímulo de la maduración de la conciencia. Entramos pues a una cuestión muy delicada porque se trata de la madurez humana, la madurez psicológica y la madurez religiosa, lo cual supone que quienes quieren contraer matrimonio han llegado a la madurez. Y a la hora de hacer el análisis de las situaciones irregulares, muchas de las cosas por las cuales hay que trabajar se encuentran en ese periodo que no hay madurez humana, no hay madurez espiritual, pues, y mucho menos madurez religiosa. La mayoría de jóvenes se lanzan al matrimonio sin tener una preparación adecuada en el orden humano. Y aquí es donde nos falla el asunto. Por eso a la hora de ir acompañando, los presbíteros tienen que tomar en consideración estas situaciones humanas. Naturalmente que hay que estimular la maduración de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor y proponer una confianza cada vez mayor en la gracia. Pero esta conciencia puede descubrir no solo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio con sinceridad y honestidad, puede percibir también lo que por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios y descubrir con cierta seguridad moral que esa entrega, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo, es la que Dios mismo reclama en medio de la complejidad concreta de las limitaciones. Y no dejar nunca pues el dinamismo del discernimiento, eso es importante. En todo caso, recordemos que se trata de un discernimiento dinámico que debe mantenerse siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera pues más plena. En todo eso que vamos haciendo lectura, pues es importante retener algunas cuestiones necesarias. Primero, la premisa para el discernimiento es clara. No se trata de disminuir las exigencias del Evangelio, sino de tener en cuenta los condicionamientos o circunstancias atenuantes que se dan como resultado, las situaciones irregulares, porque no es solo cuestión de conocer la norma, sino de estar en condiciones de cumplirla. Por lo que el discernimiento debe hacerse cargo, pues, de las condicionantes que señala el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay un problema: la ignorancia, inadvertencia, violencia, hábitos, afectos desordenados. Pero eso se puede observar ya desde el noviazgo, porque es ahí donde se va a mostrar la ignorancia en algunos aspectos. ¿Cuántos jóvenes pues desconocen realmente lo que es el sacramento del matrimonio? Y al no saber qué es el sacramento, pues entonces lo hacen únicamente por la forma externa, el ritual que tiene la iglesia.
Recuerdo muy bien que en una oportunidad se le preguntaba a una persona, pero usted si no creía en el sacramento, ¿por qué lo hizo? Y la persona contestó, es que es muy hermoso el ritual, la música, todo lo que está ordenado en la Iglesia Católica es precioso. Por eso me casé, no porque yo creyera en eso. Entonces son situaciones que uno va considerando en el que las personas son ignorantes en el campo de la fe. Inadvertencia, violencia, hábitos, afectos desordenados. Quizás pues de eso los jóvenes pues tengan mucho en la vida del noviazgo y que se aventuran a contraer matrimonio y que ya cuando están casados pues esto aflora. Por eso es lo que hay que ver en el acompañamiento que había antes del matrimonio. Cómo apareció esto después del matrimonio. En el discernimiento hay que incorporar mejor la conciencia de las personas que están en situaciones irregulares con esos objetivos, iluminarlas desde el ideal del Evangelio, descubrir lo que ya y por ahora en medio de su situación pueden ofrecer a Dios, dejar siempre abierto el camino progresivo del discernimiento. Nos lleva pues a una reflexión muy concreta, muy seria. Las palabras son claves. El ideal, primero, que cómo se planteó en el noviazgo, cómo se planteó a la hora de querer contraer matrimonio, circunstancias atenuantes, eso lo hará el acompañante, observando qué fue lo que aconteció antes o en el mismo matrimonio. El discernimiento, estamos llamados pues a tener en cuenta las tres, pero ¿con cuál nos quedamos de preferencia? El ideal del matrimonio es un punto de llegada, recorriendo un camino. Es un ideal que verdaderamente atrae a los esposos cristianos. ¿Qué fallos más frecuentes se dan en los matrimonios regulares respecto a este ideal? Porque la cuestión no está simplemente en no divorciarse. Atendiendo a las circunstancias atenuantes que propone el Catecismo de la Iglesia, ignorancia, inadvertencia, violencia, hábitos, afectos desordenados, ¿cómo podríamos llegar a prevenirlas desde una buena pastoral familiar? ¿Qué significará incorporar mejor la conciencia de las personas que están en situaciones irregulares en el discernimiento? La ayuda a esta categoría de discernimiento la podemos realizar con los recursos personales que contamos en nuestras parroquias. Pues es un poco este tipo de reflexiones para ir comprometiéndose en el trabajo pastoral. Vamos al punto cuarto, normas y discernimiento. Abordamos ya el numeral 304. No basta pues con ajustar casos a la ley general, es preciso el discernimiento. No es simplemente el análisis frío pues de una documentación y que tiene que vérselas con las normas de la Iglesia. Es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar que exista una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano. Principios generales y aplicaciones particulares, cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Ruego encarecidamente, dice el Papa, que recordemos siempre algo que enseñó Santo Tomás de Aquino y que lo incorporemos al discernimiento pastoral. Aunque en los principios generales haya una cierta necesidad, cuanto más se baja las cosas particulares, existe tanta más indeterminación. En el ámbito de la acción, la verdad o la rectitud práctica no es la misma para todos en las aplicaciones particulares, solamente lo es en los principios generales e incluso para aquellos
que en los casos particulares aceptan una misma norma práctica. Esta no es conocida igualmente por todos. Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Es verdad que las normas generales presentan un bien que nunca se debe desatender ni descuidar, pero en su formulación no pueden abarcar absolutamente todas las situaciones particulares. Al mismo tiempo hay que decir que justo por la misma razón, lo que se refiere a un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de norma. Esto no solo daría lugar a una casuística insoportable, sino que pondría en riesgo valores que se deben preservar en especial cuidado. Por tanto, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. Es el caso de los corazones cerrados que suelen esconderse incluso detrás de las enseñanzas de la Iglesia para sentarse, como decía Jesús, en la cátedra de Moisés y juzgar a veces con superioridad y superficialidad los casos difíciles y a las familias heridas. En esta misma línea se expresó la Comisión Teológica Internacional. La ley natural no debería presentarse como un conjunto de reglas ya constituido que se impone a priori al sujeto moral. Es más bien una fuente de inspiración objetiva para un proceso de toma de decisión eminentemente personal. Puede coexistir una situación objetiva de pecado y un estado subjetivo de gracia de Dios. A causa de los condicionamientos o factores atenuantes es posible que en medio de una situación objetiva de pecado que no sea subjetivamente culpable o que no lo sea de modo pleno, se pueda vivir en gracia de Dios, se pueda amar y también se pueda crecer en la vida de la gracia y la caridad, recibiendo para ellos la ayuda de la Iglesia. El discernimiento debe ayudar a encontrar en medio de las limitaciones los posibles caminos de respuesta a Dios y de crecimiento. Por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y nos alentamos recorridos de santificación que den gloria a Dios. Recordemos que un pequeño paso en medio de grandes limitaciones humanas pueda ser más agradables a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentarse a importantes dificultades. La pastoral concreta de los ministros y de las comunidades no puede dejar de asumir pues esta realidad. Como podemos observar, tenemos una tarea muy delicada de parte de los sacerdotes que acompañan todos estos procesos, porque tienen que tener pues la ciencia, el conocimiento, para saber dirigir las conciencias de las personas. Y las personas que necesitan ese acompañamiento, se requiere también una absoluta confianza para poder expresar lo que realmente ha sucedido en el interior y cómo subsanar todo esto para poder vivir en la comunión del Evangelio en la vida de la Iglesia. Bueno, son numerales que nos ponen un poquito así como a pensar sobre qué hacer en situaciones irregulares, pero esa es la razón por la que escribió el Papa, despertar el interés para saber qué hacer en esas situaciones irregulares de la vida de los matrimonios. Dejamos aquí en este numeral
Dejamos para la próxima el numeral 306 y siguientes para ir nuevamente tomando ya estas partes finales que nos deja el acompañamiento para entrar después ya al capítulo 9. Nos queda poco para terminar el capítulo 8, que tiene que ver con este acompañamiento, discernimiento de esta realidad, pues, del matrimonio. Gracias por su atención y estaremos siempre pendientes para la próxima presentación.